más alta desde la hiperinflación desde el 91. ¿Quién tiene la culpa? Si es que hay algún culpable. A alguien le tenemos que echar la culpa siempre, ¿no? Están nuestros invitados y con ellos vamos a hablar. Agustín Datelis, economista, docente de la UBA, especialista en macroeconomía y mercados financieros. Bienvenido, Agustín. Gracias, ¿cómo estás? Y Ramiro Castiñeira, economista. ¿Cómo estás, Ramiro? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias a los dos. Bueno, ayer se dio a conocer la inflación del 2018, del mes de diciembre, que parece que bajó un poco con respecto a meses anteriores. Es como la mínima buena noticia, si se quiere. Pero ¿a ustedes los sorprendió la inflación de 2018? ¿O no lo sorprendió? ¿Esperaban...? No, si querés arranco, no. A ver, digo, en los últimos tiempos esperábamos que vaya, digo, uno ya venía proyectando que iba a estar muy cerca de los 50 puntos. Pero la más alta de los últimos 27 años. Sí, lo que pasa es que, a ver, si vos tenés en cuenta lo que pasó en el mercado cambiario a lo largo del año, una devaluación de más de 100% ocurrió del peso, bueno, evidentemente ese tipo de movimiento devaluatorio tan fuerte en Argentina tiene traslado a precios, sumado con otros factores que veníamos analizando de antes. Digo, yo venía observando lo que pasaba con las tarifas, lo que genera eso en términos de inflación de costos. Bueno, se mezclaron una serie de cuestiones que hicieron que termine con este registro. Digo, en Argentina el traslado a precios de la devaluación, cuando vos mirás serie histórica, no sé, Ramiro, coincidís, pero más o menos anda en un 50%, digamos. Entonces, haber tenido una devaluación de 100 con una inflación de casi 50 resulta lógico, digamos, en función de lo que pasó. Ahora, vos decías, ¿hay que echarle la culpa a alguien? ¿Quién tiene la culpa de esto? Sí, yo creo que el gobierno, a ver, desde que arrancó la gestión de Cambiemos, yo vengo diciendo, la política económica de este gobierno genera muchos inconvenientes. Uno que marcaba era que la desregulación de los movimientos de capitales especulativos financieros generaba mucha vulnerabilidad a la economía argentina. La bicicleta financiera que en su momento se armó con las LEVAC generó atraso cambiario por tasas altas, atrajo capitales del exterior a muy corto plazo, y eso en algún momento iba a generar una explosión y una corrida cambiaria. Y esa corrida cambiaria iba a tener su correlato en inflación. Bueno, eso es lo que vivimos en el año 2018. Pero ayer Macri estuvo inaugurando un parque eólico en Chubut y dijo lo mismo que dijo la otra vez en Bariloche. Este es el camino correcto. Estamos por el buen camino. Digo, a pesar de que después a la tarde se conoció este índice, ¿no? A ver, Argentina tiene un proceso inflacionario lanzado desde hace 70 años, que solo no hubo inflación en la convertibilidad. Después, durante 70 años, Argentina tiene 2 dígitos de inflación siempre. Es decir, ¿y dónde está el origen de la inflación? ¿Cómo puede ser que el mundo ya no tiene inflación? Solo 5 países tienen más inflación que Argentina. Incluso ya en la región, Brasil, Chile, Perú, Colombia, andan con inflación de menos del 5%. ¿Qué pasa? Que Argentina no se puede ya sumar, no al mundo desarrollado, a los emergentes dentro de su propia región ya no se puede sumar. ¿Dónde está el error? El error se basa en que todo el mundo frenó la maquinita de generar dinero. Es la esencia de la inflación. Estar todo el día dándole a la maquinita para cubrir el déficit fiscal. Es decir, el proceso inflacionario que vive Argentina desde hace 70 años es la contracara de un gran déficit fiscal que siempre se prende la maquinita para intentar financiarlo. Pero tuvimos inflación, pero digo, ¿esta tan grande? ¿Dónde está el problema de Cambiemos? Que Cambiemos lo que no hizo fue frenar la maquinita. A ver, Cristina le daba a la maquinita, de hecho fue quien la prendió después de haberla apagada en los 90. La 90 lo apagó y después se reinicia nuevamente a financiar el gasto público con maquinita. Y Cambiemos, en vez de cuando llega a pagar la creación de dinero, sigue emitiendo a un ritmo del 30%. 30% en el 2016, 30% en el 2017 y todo terminó eclosionando en el 2018. Todos esos pesos que intentó contenerlas con las LEVAC en el armario del Banco Central llegaron a un nivel que era insostenible, se terminó cayendo encima toda la columna de LEVAC y lo que vimos fue todo ese tsunami de pesos cómo terminó llegando a la costa de los precios, ¿no? Como todo ese proceso de inflación, toda esa creación de dinero de un día para otro, lo vomitó el Banco Central y lo tuvimos todos en las góndolas de un día para el otro. Sí, lo pagamos nosotros como consumidores, lo pagan los productores. Yo hablaba hace 2 días, creo, con la gente de las panaderías y me decían, estamos en estado de alerta, o sea, el kilo de pan, para que a nosotros nos resulte rentable, tendría que valer 100 pesos el kilo. ¿Quién va a comprar un kilo de pan a 100 pesos? ¿Quién va a comprar carne? Es que además
además esta inflación tiene una particularidad más compleja todavía. Digo, primero, una pequeña aclaración. Digo, yo disiento, pero ya lo hemos discutido varias veces con Ramiro, en esa visión tan monetarista de la inflación. Digamos, obviamente que la emisión de dinero es una de las causas de la inflación. Yo creo que en Argentina es un fenómeno mucho más multicausal, digamos, mucho más, que hay que abarcarlo de una cuestión mucho más amplia. Pero bueno, da para un análisis más profundo. Ahora, si vos mirás la inflación, ¿por qué te digo que tiene una característica más importante? Por ejemplo, el componente alimentos y bebidas, el principal rubro del índice de inflación, creció por encima del nivel general. De este 47,6 del año que vimos ayer, el componente alimentos y bebidas creció más del 51, casi el 52%. Otros rubros, transporte, que está vinculado con el tema tarifas, gasto del hogar, crecieron al 60 y pico, 50 y pico por ciento, o sea, por arriba del nivel general. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay una inflación que afecta más fuerte a los sectores de menores recursos, que son quienes destinan mayor participación de su ingreso a ese tipo de gastos. Ahora, esto responde a políticas económicas que el gobierno tomó. Por ejemplo, el caso de los alimentos. Cuando el gobierno arrancó en el inicio y decidió eliminar las retenciones de un día para el otro a todo el complejo agroexportador en Argentina, bueno, eso también tuvo, junto con la devaluación posterior, un impacto sobre el traslado a los precios de los alimentos. Y una cuestión final que me gustaría marcar es que el gobierno, entre tantos errores que comete, cree que el ancla para tratar de contener la suba de precios son los salarios. Entonces, ahí hay otro problema, porque esto condujo a la economía a un escenario que los economistas le llamamos estanflación. Hoy tenés una combinación de recesión en el plano de la actividad económica. Este año, el año 2018 va a cerrar cayendo aproximadamente 2 puntos el Producto Bruto. Con salarios que no se mueven. Con salarios que no se mueven, pérdida por adquisitivo récord desde el año 2002, después de la crisis del 2001, que no había una pérdida por adquisitivo tan fuerte como la que hubo el año pasado, en promedio, depende de los sectores, pero en promedio. Eso te deprime el mercado interno y eso junto a una inflación muy alta, persistente, que no logran controlar. Entonces, estamos en el peor de los mundos en materia macroeconómica. De los dos grandes males que vos podés enfrentar, que serían la recesión, el desempleo y la inflación, tenés mucho y de los dos. Bueno, esto es consecuencia de errores que viene cometiendo el gobierno desde el primer día. Pero entonces debe tener un plan clarísimo el gobierno, porque digo, si ayer Macri vuelve a decir, sé que no estamos bien, sé que la economía no está pasando un buen momento, pero este es el camino correcto, debe tener algún plan para, no sé, en el primer semestre, segundo semestre de este 2019, corregir. ¿Se puede corregir esto? ¿Cómo se corrige? A ver, el plan que tenía el gobierno se llamó gradualismo y duró 2 años. Y vimos las consecuencias. Intentó, cuando llega Cambiemos, la casa estaba prendida a fuego. Pero en vez de apagarla, en vez de llamar a los bomberos y pedir ayuda, decir, mira, ayúdame a apagar esto, dijo, no, tranquilo, con gradualismo y 2 baldazos de agua vas a ver que lo vamos a apagar. Tiraron los 2 baldazos de agua y finalmente no se apagó el incendio. Y ahí fueron al fondo. Y es ahí que termina el gradualismo, ahí con la desesperación terminan llamando al fondo para ver si puede apagar el incendio. ¿Y el incendio cómo dice el fondo? ¿Cómo dice que hay que apagarlo? A ver, muchachos. Ajustate más. A ver, si el mundo tiene un déficit fiscal de entre 2 a 3 puntos del PBI, ¿cómo puede ser que Argentina intente sobrevivir con un déficit fiscal de 7 puntos del PBI y monetizarlo? Entonces, ahí está el problema. Es decir, lo que le pidió el fondo ahora es, a ver, muchachos, rápido, acomoden las cuentas públicas, el famoso déficit cero, así no tienen que prender la maquinita, el famoso base monetaria cero. Es decir, fíjate que lo que parece llamativo, exigente para la Argentina, es lo que hace el resto del mundo. No tienen cuentas públicas en orden, para que así no hay necesidad de prender la maquinita. Entonces, esa es la combinación de, una vez muerto el gradualismo, viene el acuerdo del fondo. Después, con el recurso político que usará el presidente como para evadir la situación, queda en evidencia. Pero desapareció el gradualismo, vino el acuerdo con el fondo donde le pidió déficit cero, base monetaria cero. No, el problema con esto, quiero marcar, es que esta política de déficit cero, de base monetaria cero, te empuja a una recesión mucho más profunda. Cuando uno habla en términos de actividad económica, ¿no? Dice, el 2019 vos decías que va a ser el presidente el primer semestre, el segundo. El 2019, ¿hay posibilidad de que vaya a haber crecimiento en la economía argentina después de un 2018 negativo? Ninguna. Ninguna. ¿Por qué? Todos los motores que te pueden explicar que haya crecimiento están apagados. Es una economía que no tiene consumo interno, que es el principal componente, que no tiene inversión, está el aparato productivo al 50%, 60%, la pymes al 50%, o sea, el resto es todo capacidad instalada ociosa, que no tracciona por exportaciones porque estamos integrados al mundo de manera chica y además
solo dependemos de la exportación de productos agropecuarios. Brasil, dependemos mucho de lo que pase con Brasil en el tema industrial, pero no podemos ser empujados por exportaciones. Y donde el gasto público, que es otro de los componentes de la demanda, está en franca retracción por este compromiso con el Fondo Monetario de déficit cero, que desde mi punto de vista además se torna inalcanzable. ¿Por qué? Porque la propia lógica de circularidad económica, donde vos ajustás el gasto para tratar de lograr ese objetivo, te hace caer la recaudación por menor actividad económica, eso te lleva a ajustar más el gasto y vas a una dinámica de círculo vicioso donde se torna inalcanzable ese déficit cero. Entonces, es muy peligroso lo que tiene que enfrentar la economía argentina de acá en adelante en esta lógica de acuerdo con el Fondo Monetario, de necesidad de ajuste, de intención de alcanzar el déficit cero. En un año electoral. En donde algo le tenés que dar a la gente. Por eso yo digo que me parece que el oficialismo está jugando la carta de la seguridad. Claro, la corrupción, la seguridad, corrupción, plantear otra agenda que no sea económica. Claro. En materia económica no van a tener nada para mostrar. Mirá, yo creo que lo saben, están 2017, atentos a eso. ¿cuáles fueron las herramientas electorales, digamos, pero en materia económica 2017? El crédito, fue el boom de los créditos UVA, que ahora, bueno, quien tomó uno está con los problemas que tiene. En general, los bancos públicos dieron mucho crédito también, y la obra pública. Sí. Bueno, este año no tenés margen para ninguna de las dos cosas, con tasa de interés de referencia de las LELIQ de 57-58%, con mucha dificultad para bajarlas, con las familias argentinas muy estranguladas en términos de crédito, a ese nivel de tasas altas que refinancian, no hay margen para estimular por crédito, poder adquisitivo de los salarios, no se va a recuperar el terreno perdido el último tiempo, y obra pública por el compromiso de déficit cero tampoco tenés. Entonces, ¿qué van a poder mostrar salvo si programas de asistencialismo a sectores muy vulnerables, donde parte del acuerdo con el Fondo Monetario contempló esta situación para tratar de contener algún tipo de estallido social que frente a esta situación económica puede aparecer en algún momento? Salvo esa cuestión donde sí van a tener herramientas para poder contenerlo, en el resto del plano que puede generar empleo, crecimiento económico, mejorar los indicadores de pobreza, ninguna alternativa tiene al alcance de la mano. Por eso creo que la estrategia electoral es lo que vos decís, cambiar la agenda y evitar el tema económico, tapar y no hablar del tema económico hasta donde se pueda. Lo que hay que ver es hasta dónde la realidad va permitiendo que eso juegue, ¿no? Y ahora, por ejemplo, van varios días que el dólar va bajando. De hecho, tuvo que intervenir el Banco Central, tocó ese piso de flotación que parecía imposible que lo tocara, ¿no? ¿Qué puede llegar a pasar con el dólar este año? A ver, a corto plazo se tranquilizó el dólar, porque el Fondo Monetario puso 50.000 millones de dólares y las tasas de interés se fueron a la estratosfera, arrancaron en 74% y hoy están en 60%, que todavía siguen siendo extremadamente altas. Pero las tasas altas no están en 60% porque el compromiso de emisión es cero. Las tasas están en 60% porque todavía quedó un remanente del EVAC equivalente a 20.000 millones de dólares que intenta salir del sistema si vos le bajás las tasas. Entonces, dentro del programa del fondo también está el desarmar lo que quedó de las famosas LEVAC y ahora se transformaron en LELIQ. Antes de la eclosión, de que explote todo, las LEVAC eran el equivalente a 70.000 millones de dólares. Hoy son el equivalente a 20.000 millones de dólares. El acuerdo con el fondo contempla desarmarlas por lo menos de acá a fin de año a la mitad. ¿Cómo? Viste que le prestó 50.000 millones de dólares, que se lo da al Tesoro para que se financie esos dólares, pero pagan pesos el Tesoro. Entonces los venden en el mercado al mismo tiempo que el Banco Central empieza a desarmar las LELIQ, ofrece menos tasa. En consecuencia, el que no se quiera quedar en tasa va a tener o el Tesoro vendiendo dólares o va a tener incluso al sojero en el segundo trimestre vendiendo la buena cosecha, ¿no? Que por ahora en el núcleo sojero viene bien en el núcleo sojero. Sí, lo que vemos las inundaciones son en el litoral, eso, que eso sí. Atención, yo me acuerdo la última conferencia de prensa que dio Macri en el 2018, no me acuerdo por qué tema había sido, dijo, bueno, toquemos madera, que el clima nos acompañe, porque en teoría el 2019 al campo le tiene que ir bien. La verdad, yo estoy asustada porque la situación se complica en Santa Fe, en Chaco, en Corrientes, en Santiago del Estero. No anuncian buen tiempo, por lo menos hasta el jueves, anuncian más lluvia. Vamos a ver qué pasa. Por el año pasado, sequía, inundaciones. Sí. Pero fue por tremendo. Eso, fíjate las provincias que marcaste, no son las del núcleo sojero. No. El núcleo sojero tuvo una lluvia que no soy ingeniero agrónomo, me baso en la información que se dispone, pero sí tuvo una lluvia que permite volver a la media a lo que es la producción de soja, salir de los niveles tan de fuerte caída, y es lo que le va a permitir a la economía traer 10.000 millones de dólares
adicionales a los 10.000 millones de dólares que ya está autorizado el Tesoro a vender en el mercado en el segundo trimestre. Toda esa combinación de dólares no es para bajar el dólar y que el dólar se empiece a vender barato. Todos esos dólares son para aprovechar que con un mercado cambiario tranquilo se baje drásticamente o por lo menos se empiece a bajar las tasas de interés. ¿Coinciden con los economistas que dicen que el dólar puede llegar a estar a 48 pesos? Mira, la banda superior del esquema este que anunció el Banco Sí. Central está en esos niveles, digamos, porque viste que la banda que arrancó en niveles de 45, la superior, va creciendo, Fue creciendo. al 3 y ahora al 2% mensual este primer semestre, con lo cual, digo, estarías aún en esos niveles dentro de la banda. Estaba de todas formas, 18 en diciembre del 2017 más o menos el dólar. sí, 18 sí. pesos. Sí, de todas formas yo creo que por el momento, primero, en términos eleccionarios, antes hablábamos del discurso del gobierno, yo creo que algo que sí le preocupa es la estabilidad cambiaria. El gobierno sabe Claro. que esta lógica de hablar de otro tema mientras la economía está mal, puede jugarla y sostenerla mientras no tenga otra vez un salto en el tipo de cambio como el que Totalmente. tuvo el año pasado. Si vuelve a tener una situación como la del año pasado, ya no podés tapar el sol con la mano. Todo el mundo, como ocurrió, y nosotros lo sabemos, porque también la lógica es esa, empieza a hablar del tema del dólar, empieza la preocupación y la paranoia en Argentina. Entonces, ese es un tema que lo desvela y lo preocupa mucho. ¿Qué posibilidad hay de que controle el dólar este año? Hay una posibilidad alta. Porque parte de lo que explicaba recién Ramiro, el programa financiero contempla los desembolsos del Fondo Monetario, que nada te lleva a pensar que no vayan a ocurrir. Digamos, tiene la necesidad de refinanciamiento de las letras del Tesoro, es de alrededor del 50%. No es una locura pensar que eso vaya a ocurrir. Y las tasas son altas, con lo cual el mercado financiero, que hace su juego especulativo de corto plazo, va a seguir apostando a esa alta tasa de interés y confiando en la estabilidad cambiaria. El tema es que el 2020 es muy complejo para Argentina. El programa financiero Sí, para porque todos cumplir... hablamos de este año. ¿Y el que Sí. viene? Claro, pero el problema es que el mercado financiero suele descontar expectativas, así funciona, hacia adelante, mirar y descontar esas expectativas y traerlas a hoy. Entonces el tema es en qué momento del año el mercado financiero, que hoy sigue en el corto plazo apostando a la tasa de interés, confiando en que la estabilidad cambiaria se sostiene, en qué momento del año, ya sea por ruido político, incertidumbre, ya sea por la incertidumbre que le genera el cumplimiento del programa financiero 2020, en qué momento se preocupa, se asusta, y vos acordate que los comportamientos el mercado financiero se mueve por dos fuerzas, la codicia y el pánico. Así como para arriba domina, y es así, es cierto, así como El para miedo arriba, y el poder. claro, domina la codicia y van jugando a la tasa de interés y van ganando hasta último momento. Cuando se dispara el pánico, empiezan esos comportamientos de malón donde el último que apague la luz. Entonces, ese es un riesgo que este año existe. Por eso te digo, ¿están las herramientas para sostener la Sí. estabilidad cambiaria? Sí está. ¿El gobierno tiene mucha intención en eso? Sí la tiene. Por eso el secretario de Finanzas salió hace poco a decir, después de abril vamos a salir a vender 10.000 millones. Le está dando una señal al mercado de quédense tranquilos que esto lo vamos a controlar. Ahora, entrada a la segunda etapa del año, con ruido político, con un programa financiero complejo para el año que viene, ¿en qué momento el mercado puede asustarse y tomar el camino inverso? Bueno, la probabilidad existe, digamos, no vamos a hacer acá magia, pero la probabilidad de que eso ocurra en un segundo semestre yo creo que está. ¿Qué 2019 nos espera, no? ¿Qué 2019 nos espera? Bueno, los tengo que dejar porque me llama nuestro móvil, bueno. pero les agradezco muchísimo que hayan estado, como Gracias. siempre. Por Ramiro favor. y Agustín, es un placer siempre que vienen a charlar con ustedes, muy amables. Y además me gusta porque no piensan igual, No. disienten, pero me encanta que podamos dialogar todos. Y hablamos, Ahí está. discutimos mucho, al aire y en otros ámbitos. Eso es ¿no? enriquecedor, eso es enriquecedor. Gracias. Por favor. Nos llama nuestro móvil desde Mar del Plata, Jerónimo Mura, con un conflicto que se desató en la confitería Boston, ¿no?